Listo. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Les decía que había un errorcito en este. El teorema está bien, pero la demostración le faltaba un elemento que he hecho aquí ya lo notarán, es n. Entonces, también eso lo comenté porque precisamente Teresa me comentaba que tenían duda de cómo demostrar que era inyectiva y sobreyectiva, o sea, que sea biyectiva. Y pues lo que pasaba es que precisamente sin este factor como que quedaba raro, ¿no? Entonces, con este factor lo que hacemos es precisamente ponerle una base. Entonces, digamos, retomando un poco esta idea, ya sabemos que precisamente sigma estrella, que es el conjunto de todas las cadenas, pues tiene una cardinalidad de Aleph 0, que es básicamente es numerable, es la cardinalidad de los naturales, y pues lo que hacíamos para demostrar esto es dar una función que sea biyectiva entre sigma estrella y los naturales, ¿no? En principio definíamos una función que no es sobre, porque de hecho pues no está definida sobre todos los naturales, que es H1. En este caso pues tenemos que pedir que el alfabeto sea finito, es algo que se requiere, que aquí no lo menciona, pero porque sabemos que los alfabetos son finitos generalmente. Entonces, dado un alfabeto finito, lo indexamos, le asociamos un número de 1 a n. Entonces, le ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, los indexamos, cada elemento del alfabeto. Después lo que hacemos es definir una función que va a ser esta de acá, la función f, que esa va a ser la función biyectiva, que al epsilon, que es un elemento del alfabeto, le va a asignar el 0. Nosotros sabemos que epsilon está en el alfabeto, le asigna el 0, y sabemos, además, por recursividad, que las cadenas, todas las cadenas las podemos construir de esta forma, porque ya lo vimos, ¿no? Vimos precisamente que dada una cadena, ¿dónde estaba? Acá, o si le agregamos un símbolo más, es decir, esa cadena con el nuevo símbolo va a ser también una cadena, ¿no? Entonces, una forma recursiva de construir cadenas. Entonces, partiendo de epsilon, pues construimos todas las demás cadenas. Y bueno, quedamos por acá. Y entonces, precisamente cuando tenemos epsilon 0, pues agregamos esta función que va a ser n multiplicado por la función recursiva en w más h de a. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo, que es lo que también quería explicar un poquito, es o sea, lo que hacemos, vamos a pensar en un alfabeto binario. Entonces tenemos 0 y 1. Se pinta muy feo. Entonces, al 0 le asociamos un número y al 1 un número. Entonces le ponemos un 1 y decíamos que de 1 a n, y al 0 le ponemos 1 y al 1 le ponemos 2, ¿no? Entonces le asociamos estos números, que esta es la función h, ¿no? Esta es la función h sobre el alfabeto. Entonces de h, de sigma a h. Bueno, esta es la función. Y entonces lo que nos dice ahora es la función recursiva que hemos definido, que va a ser biyectiva. Lo que decíamos en la clase pasada es lo mismo, pero ahora ya con este cambio que está correctud. Entonces tenemos que a f de epsilon le va a agregar el 0, ¿no? Entonces f de epsilon es el 0. Después nos dice, bueno, f de 1 va a ser n, que en este caso n es igual a 2, porque tenemos 1 y 2, entonces n es igual a 2. El número de elementos, de hecho n es el número de elementos del alfabeto. Entonces, a 1, pues le agregamos n por f anterior, que en este caso es epsilon, entonces 0 más 2, entonces a f1 le corresponde el 1, perdón, porque es h más h1, le corresponde el 1, y a f2 le corresponde el 2. De hecho, lo que hicimos fue, en ese primer paso, pues asociarle el índice que le habíamos puesto con h a cada símbolo. Perdón, aquí es 0 y 1. Este 0 y este de acá es 1, ¿no? Porque son los símbolos del alfabeto. Este en el caso binario, pero podemos hacer lo mismo con el alfabeto latino, que en este caso tendríamos 20 y tantos símbolos, con otro tipo de alfabetos, ¿no? Y después nos dice, bueno, ahora tienes, por ejemplo, f de 0, 0. Entonces, ahora vas a irte como en orden, ¿no? A f. Primero les asignaste un número, a los elementos que tienen longitud 1. Bueno, primero la longitud 0, que es epsilon, después a los de longitud 1, después a los de longitud 2, como los vas ordenando dependiendo de su longitud, ¿no? De hecho, entonces aquí tienes que esto va a ser 2, que es n, por f de 0, que sabemos que es 1, ahí, más h de 0, que es 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2 por 1, que es 2, más 1, que es 3. Entonces, de hecho, le asigna el siguiente número natural, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Después, a f de 0, 1, otra vez hacemos lo mismo. O sea, aquí tenemos 0, 1, y de hecho, pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos 2 por f de 0, que en este caso ya sabemos que es 2. Entonces tenemos 2 más el
el h de 1, que en este caso es 2, entonces 2 más 2, y nos da 4, y de hecho notamos que le asigna el siguiente número natural. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, ahora tenemos f de 1, 0, que estamos haciendo paso a paso, esto ya se puede demostrar inductivamente claramente. Entonces tenemos 2 por f de 1, este es un 2, es que como que hay lag aquí, entonces este es f de 1, más h de 0, que en este caso es 1. Y entonces ya vimos que f de 1, no, admito, f de 1 es igual a 2, entonces 2 por 2, 4, y entonces más 1 nos da 5, y entonces vamos que precisamente tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, después a f de 1, 1, pues le asignaría el 6, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues de manera general, como decíamos, lo que estamos haciendo es como acomodar las cadenas por bloques, primero las de longitud 1, después las de longitud 2, pero 2, después las de longitud 3, de tal forma que pues le podamos asignar un número a cada uno. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Otra vez, como decíamos, aquí teníamos f de 1, 1, pues esto va a ser otra vez 4 más 2, entonces eso es igual a 6, entonces aquí tenemos el 6, ¿no? Entonces le asignamos precisamente esto. Entonces ya acabamos con todo, como sabemos que la sigma n, que en este caso, de hecho aquí vemos, esto sería sigma 0, ya vimos que es esta potencia, entonces tenemos sigma 0 es nada más epsilon, después acomodamos aquí a los de sigma 1, que es el alfabeto, ¿no? Entonces tenemos sigma 1, la longitud, después acomodamos a los de sigma 2, y después a los de sigma 3, de sigma 4, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues vemos que precisamente, pues cada sigma n es finita, o sea, es una combinación de un número finito de elementos, que al final es un número finito, de hecho, pues sabemos que es de n a la potencia. Entonces tenemos un número finito y lo que hacemos es como ordenar los esos y al final pues un orden, digamos, a cada uno le asignamos consecutivamente un natural, pues eso nos da todos los naturales. Entonces, digamos, al final tenemos elementos finitos. Entonces, eso es lo que hacemos, esa es la forma en que vemos que a cada cadena le corresponde un natural y por tanto ya encontramos la biyección y por tanto pues el conjunto de cadenas es biyectiva. No sé si quedó un poco más claro, si hay una duda hasta acá. Les digo, nada más había un errorcito acá que era este n, porque si no, no quedaba lo de la base, ¿no? Porque precisamente tenemos que asignarle al número que viene después de que ya acabamos con los elementos anteriores, el bloque anterior, ¿no? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, ¿no? Déjenme ver. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, todo claro. Entonces, ya vemos esto. Nosotros precisamente, como decíamos la clase pasada, pues a la hora de trabajar con cadenas, trabajamos con estructuras discretas, ¿no? Que es lo que también importaba. Y una definición que retomo que ya vimos la clase pasada, pero que es súper importante, es la del lenguaje. Lenguaje va a ser un subconjunto de sigma estrella, o sea, es un conjunto de cadenas. De hecho, aquí también quiero recalcar que al final los lenguajes, lo que vamos a revisar, son conjuntos. O sea, los lenguajes van a ser conjuntos, pero van a ser conjuntos cuyos elementos van a ser particularmente cadenas. Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? Es un conjunto de cadenas, eso es un lenguaje. Y decíamos, bueno, teníamos los casos triviales donde el lenguaje que solo contiene epsilon, porque sabemos que epsilon es una cadena, pero no un símbolo, eso es importante. El lenguaje vacío, porque también el vacío es un subconjunto. El lenguaje que es igual a los símbolos, al alfabeto. El lenguaje que es igual al total, a todas las cadenas. Y el lenguaje que es, pues, ya, bueno, hay lenguajes más particulares. En particular vimos donde precisamente cada forma decimal del número binario, pues es un primo. Y habíamos visto también el concepto de subcadena, de prefijo y sufijo. Decíamos que el prefijo precede, es una subcadena que precede a la otra subcadena para formar la cadena total, y el sufijo va después, ¿no? Va después siempre se pone adelante. Y eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto también la operación de inverso sobre las cadenas. La cadena inversa va a definirse recursivamente, ¿no? El inverso de epsilon es epsilon, no, realmente no tiene inverso. Y el inverso de la W con un símbolo nuevo va a ser el símbolo concatenado con el inverso de la cadena. Entonces, definimos recursivamente el inverso. Y sabemos que lo que hace es simplemente voltear la cadena, ¿no? El inverso lo que hace es simplemente tomar una cadena y voltearla, no poner los caracteres en orden inverso. Pero, digamos, esta es la operación recursiva que nos da esa operación de inversión. Y definimos lo que es un palíndromo, que recuerden es esta parte de la cadena es la misma al inverso y al revés, como habíamos visto Anita Lava Latina, ¿no? Y todas estas partes de Subus, ¿no? Que es lo que me acuerdo. Entonces, esas son las cadenas palíndromos. Y también, pues en particular,
Habíamos visto que ya con todas estas operaciones que hemos visto, vimos la operación de inversos de cadena, pero también podemos, las operaciones que vimos sobre las cadenas, las podemos aplicar también a los lenguajes, ¿no? Vimos operaciones de cadenas como la potencia, vimos la operación de concatenación, el reverso, entonces podemos definir estas operaciones sobre los lenguajes, que simplemente aplicar esta operación pues, sobre los lenguajes va a ser aplicarla sobre las cadenas que están contenidas en estos lenguajes, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como los lenguajes son conjuntos, podemos hacer operaciones con conjuntos. Y de hecho también vamos a ver más adelante, sobre todo en los lenguajes regulares, que podemos hacer este tipo de operaciones también en cadenas, pero lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Pero bueno, como decíamos, son conjuntos, entonces podemos hacer operaciones sobre conjuntos, que son de la 1 a la 3, y de la 4 a la 8 son operaciones más propias de los lenguajes, ¿no? Que no todos los conjuntos lo permiten, pero sí los que son lenguajes. Y bueno, entonces podemos, no sé si esto lo vimos en la clase pasada, pero podemos entonces definir una especie de álgebra, bueno, una álgebra, ¿no? De hecho es una álgebra, sobre los conjuntos de lenguajes en particular. Entonces, si tenemos precisamente los lenguajes, todo elemento de la potencia de sigma estrella, esta P es la potencia, el elemento potencia, es el conjunto de todos los conjuntos de sigma estrella, son todos los lenguajes posibles, ¿no? De hecho, pues, son infinitos porque pues sigma estrella es infinito. Entonces, esta álgebra sobre los lenguajes va a definirse como, precisamente, vamos a decir que vamos a tomar todos los lenguajes, cualquier lenguaje, y vamos a tomar la operación de concatenación. Entonces, piensen, por ejemplo, cuando hacemos una álgebra sobre, no sé, los números naturales. Entonces voy a ir acá. Entonces, cuando nosotros definimos una álgebra sobre los números naturales, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a tomar los naturales, y en particular podemos tener una o dos operaciones. Vamos a pensar en la operación de suma. Entonces tenemos los naturales con la operación de suma, ¿no? Entonces, lo que decimos es, bueno, estos son asociativos. Bueno, tiene elemento de identidad que es 0 más cualquier número, n, pues es igual a n. No importa de qué lado lo sumemos. También decimos, bueno, es asociativo, ¿no? Porque n más m, pues es más n más m primero y después le sumamos un r, pues es lo mismo que sumar primero primero n y después m más r. Entonces, esto también es asociativo y bueno, tiene otras propiedades. Entonces, esta es una álgebra sobre los naturales, que ya seguramente vieron pues en alguna materia de álgebra o de estructuras discretas, pero ahora nosotros vamos a tomar una álgebra sobre las cadenas. Entonces vamos a decir, bueno, ¿existe una identidad? Sí, sí existe, ¿no? Sabemos que si tenemos el lenguaje, ya no la cadena, sino el lenguaje, que va a ser sobre el épsilon, pues sabemos que para todo otro lenguaje, cualquiera que este sea, si concatenamos L con este lenguaje epsilon, por la definición del lenguaje que es concatenar todas las cadenas de uno con las cadenas del otro, pues no importa de qué lado concatenemos, siempre concatenemos epsilon en una cadena, lo sabemos por definición, nos va a dar la cadena, entonces al final lo que tenemos es el conjunto de todas las cadenas de L. Entonces sabemos que este lenguaje epsilon puede funcionar como, bueno, no puede, funciona como la identidad dentro de esta álgebra de las cadenas. También tenemos lo que se conoce como un elemento dominante, ¿no? Por ejemplo, en los naturales más el producto hablaríamos que el dominante es el cero, porque todos los elementos multiplicados por cero, todos los números naturales o todos los números en realidad, multiplicados por cero, reales y complejos, etcétera, multiplicados por cero son cero, ¿no? Y lo mismo pasa acá en los lenguajes. Sabemos que tenemos el lenguaje vacío, porque de hecho es uno de los lenguajes triviales que habíamos definido por acá. Entonces tenemos el lenguaje vacío, y lo que decimos es cuando concatenamos el lenguaje vacío con cualquier otro lenguaje, lo que nos va a dar es el vacío, porque al final pues es concatenar una cadena con nada, ¿no? Entonces domina el nada, ¿no? Domina el vacío y entonces nos da vacío. Entonces tenemos esta álgebra. Después, si tenemos también la propiedad de asociatividad, porque sabemos que los lenguajes, digamos L1, L2, L3, si concatenamos primero L2 y L3 y después el resultado de eso le concatenamos L1, es lo mismo que si concatenamos primero L1 con L2 y después le concatenamos L3. Sí, esto es más bien la concatenación con el vacío, pues o sea, al final es una definición, ¿no? Es más bien, vamos a aceptar un poco como cierta, o sea, decir que es el elemento dominante, pero lo que va a pasar es precisamente que tú tienes, digamos, un lenguaje que tiene un conjunto de cadenas, W, y lo vas a concatenar, digamos, con el lenguaje vacío, que no tiene nada, ¿no? Que es el vacío. Entonces, pues este elemento es como, o sea, tú tienes, pensemos otra vez que es una lista, entonces una lista vacía. Entonces, no, de hecho, ni siquiera es el conjunto que tiene la lista vacía, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene no, de hecho, ni siquiera tiene ese elemento, porque este es epsilon, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene este elemento, ¿no? Entonces, no tienes nada.
Entonces, como decir, pues no, la operación que haces es no hacer nada, porque pues no, o sea, aunque acá tengas cadenas, acá no tienes con qué operar, entonces no haces nada. Tienes, digamos, el completo vacío, entonces no hay nada que hacer, entonces pues te queda la nada, ¿no? Entonces, como no hace nada, pues no hay ningún elemento resultante. Es como una función, o sea, la concatenación con el vacío es como una función que no hace nada, entonces pues no te regresa nada, ¿no? Entonces nos da el vacío. Esa es una definición, pero es importante, ¿no? Porque nos va a servir mucho porque al final vamos a ver que precisamente esto se comporta como queremos que se comporte este álgebra. Y bueno, más allá de eso, entonces, pues decíamos, bueno, teníamos la asociatividad, que también es obvia. Vimos que las cadenas en sí son asociativas, ya habíamos visto que la estructura de la concatenación sobre puras cadenas es asociativa, entonces también lo es en los lenguajes, ¿no? Porque, digamos, por extensión. Y finalmente, pues también tenemos esta propiedad que va a ser muy importante, la distributividad. Entonces, si tenemos tres lenguajes y tomamos la unión de dos lenguajes, L2, unión L3, y después le concatenamos L1, vamos a ver que es lo mismo, que si es L1 concatenado con L2, unión L1 con L3. Esto igual, no sé si lo dejamos, creo que está como demostración en su tarea, todavía no me acuerdo muy bien, pero creo que sin acceder, de hecho se puede comprobar fácilmente, ¿no? O sea, la unión de dos es lo mismo que concatenado después va a ser lo mismo que concatenar la unión, ¿no? Que unir la concatenación. La concatenación de la unión es lo mismo que la unión de la concatenación, ¿no? Entonces, esto también se puede demostrar, surge de las propiedades de la concatenación y de la unión. Entonces, pues ya tenemos estos resultados, y bueno, creo que es un poco obvio, ¿no? O sea, se ve como que, pues, si tenemos dos elementos, o sea, este es uno al otro, entonces concatenamos a uno al otro, pues nos da lo mismo que concatenar primero y después tomar uno a otro, ¿no? El elemento. Entonces ya tenemos estas propiedades, pues vemos que hasta cierto punto se comporta como los números naturales, ¿no? De hecho, se comporta como el producto de cierta forma, ¿no? Tenemos el epsilon que podría funcionar como un 1, el vacío que funciona como un 0, pues el producto es concatenativo y además, pues sabemos que el producto y la suma son distributivas, ¿no? Entonces, de hecho vamos a ver que se nota generalmente en las cadenas como una suma, pero eso lo veremos también más adelante, ¿no? Para como tener esta misma álgebra. Lo que sí no pasa, a diferencia de, digamos, de los naturales o de otros números, es que sea conmutativo. No es conmutativo, ¿no? Es la única propiedad que no tiene, bueno, una de las propiedades que no tiene. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ya hemos definido lo que es un lenguaje, que esa es la parte importante. Vamos a estar trabajando esto. Entonces, trabajamos esto, lo vimos quizá un poquito rápido, no sé si fue un poco rápido, pero vamos a profundizar más en ello. Entonces, el lenguaje es algo muy simple, pero es algo muy primordial. Como decíamos, un lenguaje es un conjunto de subcadenas, ¿no? De cadenas, perdón. Es un conjunto de cadenas, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje, un conjunto de cadenas. Y bueno, como conjunto, permite muchas operaciones de conjuntos, pero además tiene sus operaciones propias. Esas operaciones también van a ser esenciales, ¿no? Vamos a ver precisamente que, pues, como conjunto, pues, podemos operarlo. Si tenemos un lenguaje, podemos unirlo, podemos intersectarlo, podemos sacar el complemento, podemos, ya en cadenas podemos concatenar, sacar la potencia, sacar estrellas, y definir incluso más operaciones en base a estas, ¿no? Porque de hecho, pues, vemos que aquí la operación básica es el exponente y ya después de ahí podemos sacar la estrella y podemos sacar incluso más que no hemos visto, ¿no? Pero no sé si hay dudas hasta aquí porque ya lo que vamos a ver es también muy importante. ¿No hay dudas? ¿Seguros, seguros? ¿Todo bien, todo bien? Parece que no. Pues si no hay dudas, entonces precisamente algo importante que decíamos, o sea, no nos vamos a enfocar en lenguajes triviales. De hecho, pues no vamos a estudiar, o sea, vamos a usarlo, pero no va a ser objeto de nuestro interés de estudio. El lenguaje épsilon, el lenguaje total. El lenguaje sigma estrella tal vez sí, porque es un lenguaje regular, pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces, pero como que no van a ser tan importantes estos lenguajes, ¿no? Sino que lo que queremos, pensamos en lenguajes de programación o en lenguajes matemáticos, lo que queremos son lenguajes que tienen estructuras particulares. Incluso el lenguaje español no tiene una estructura particular. Sabemos que, por ejemplo, en español, pues ustedes saben que un artículo siempre precede un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje matemático sabemos que no puedo poner una operación binaria si no tengo los dos números, los dos elementos a la izquierda y a la derecha, o no puedo hacer ciertas cosas, también está restringido. Y de hecho, pues lo que hace un lenguaje de programación cuando nosotros estamos compilando, pues nos va a salir un mensaje de error de sintaxis si no tenemos adecuadamente escrito el lenguaje. Entonces, esos lenguajes tienen una estructura particular que precisamente podemos preguntarla cómo la vamos a analizar. ¿Cómo podemos describir esos lenguajes? Hay formas de describir el lenguaje, por ejemplo, pues una es precisamente como describimos un conjunto con una propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí el lenguaje de los palíndromos lo podemos describir
como pues todas las cadenas tal que cumplen que son iguales a su reverso, entonces estamos definiendo una propiedad, una proposición, y estamos viendo cuáles son las cadenas que la cumplen, ¿no? Que es esta de acá. Pero en los lenguajes formales va a ser esencial un concepto que va a ser el de gramática. De hecho, ustedes seguramente ya han escuchado de gramática, no como lo vamos a ver aquí, pero si han, como decía, si han estudiado una lengua extranjera o si han estudiado español, pues saben que se habla de la gramática, ¿no? Que en el caso de las lenguas naturales, pues una gramática es una serie de reglas que nos dice cómo se debe usar el lenguaje. Que dice, por ejemplo, el español, los sustantivos siempre se preceden por artículos. No sé, también te dice que, pues no sé, los adverbios siempre acompañan un verbo, cosas así, ¿no? Cosas de las gramáticas de los lenguajes naturales. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es como tomar ese concepto de gramática, de serie de reglas que definen cómo se construye un lenguaje, pero lo vamos a formalizar, vamos a hacer un concepto matemático, un modelo matemático de ese tipo de reglas. Entonces, para eso, precisamente para definir una gramática, primero tenemos que entender lo que va a ser una regla. Y una regla se concibe como pues un concepto particular, que en este caso va a ser lo que se conoce como un sistema semitú. Un sistema semitú, como aquí lo dice, va a ser una tupla que va a tomar a sigma y a una relación en sigma, sobre sigma. De hecho, aquí vemos que sigma pues es el alfabeto y R es una relación. Bueno, aquí está de sigma más a sigma estrella. Este sigma más no lo hemos definido, pero es básicamente lo vamos a poner acá, ¿no? Sigma más, porque no sé si lo conozcan, pero sigma más va a ser igual a sigma estrella, pero le vamos a quitar un elemento, o sea, menos el épsilon. Entonces, lo que nos está diciendo, así lo habíamos definido. Bueno, entonces ya lo redefinimos, no importa. Entonces, creo que sí, lo habíamos puesto por ahí en una notita, ¿no? Entonces, sigma estrella, lo que nos está diciendo es que la relación siempre va a tomar una cadena y va a generar, o va a tomar como primer elemento una cadena que sea ya sea un símbolo del alfabeto o algo, y va a darnos algo que va a ser otra cadena, pero que puede ser epsilon, ¿no? Pero siempre del lado izquierdo de la relación, digamos, recuerden que las relaciones son, en este caso van a ser antisimétricas, no necesariamente son simétricas, es una relación antisimétrica, que el lado izquierdo va a tener un símbolo que, que no va a ser epsilon, y del lado derecho va a tener un símbolo que puede ser epsilon, ¿no? Y eso va a ser importante, porque ahorita vemos por qué, ¿no? Porque precisamente lo que vamos a hacer es escribir esta relación de esta forma, como X, flechita, Y. De hecho, quizá ustedes ya han visto esta relación como escrito de otra forma, también lo pueden poner como X, es otro tipo de notación que a mí no me gusta tanto, porque creo que en general eh, la más usual, la más estándar es como la de la flechita, pero también se puede usar esta notación, ¿no? De hecho, esta notación, yo recuerdo que pues, está en el libro de Fabio de estructuras discretas, entonces es una notación que también se usa, que seguramente habrán visto, pero yo prefiero esta de la flechita, ¿no? Y bueno, ¿qué implica esta flechita? O sea, ¿qué implica esta relación? En particular, vamos a entender esta relación como una relación de reescritura. Precisamente lo que una gramática nos está diciendo, vamos a llamar una producción a esto. Entonces, esto va a ser una producción. Entonces, esta producción nos dice precisamente cómo se produce el lenguaje a partir de símbolos más primitivos. Entonces, siempre necesitamos como un símbolo previo que nos diga de qué partir, que precisamente por eso no queremos epsilon, porque queremos partir de algo que no sea epsilon, que nos diga de qué partir y generar un símbolo. Y un símbolo de ese símbolo sí puede ser epsilon, ¿no? Entonces, esto va a ser una regla de reescritura, ¿no? De cómo hacer la generación a partir de un símbolo más primitivo, ¿no? De hecho, vamos a ver que precisamente lo que vamos a tener pues son como las variables y los elementos a los que queremos que esas variables den, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues cuando desarrollamos una variable, ¿no? En matemáticas, tenemos X y entonces desarrollamos X puede ser igual a 2 a la potencia N, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa misma idea. Pero lo que nos está diciendo esto es cómo lo producimos, ¿no? Entonces, vamos a formalizar entonces más lo que es una gramática. Ya tenemos el sistema semitú que nos da precisamente la relación, que nos dice cómo se comportan las producciones, las reglas básicamente, o sea, el semitú son las reglas. Y después pues tenemos que ya con las reglas podemos construir nuestra gramática. Entonces una gramática va a ser esto, una gramática que vamos a llamar G, va a ser un elemento, un alfabeto sigma, bueno, dos alfabetos, un alfabeto sigma, que vamos a llamar el alfabeto terminal, y un alfabeto delta, que vamos a llamar el no terminal. Ahorita vemos qué es esto. También a veces le llamamos, a delta le llamamos variables, y pues al sigma le llamamos terminales, ¿no? Entonces, también vamos a tener un símbolo S,
que va a ser un símbolo, de hecho aquí se ve, es un símbolo del alfabeto no terminal, que vamos a llamar el símbolo inicial, porque va a ser el símbolo de que partamos. Entonces vamos a tener un símbolo que nos va a dar como un inicio de los elementos, ¿no? De dónde vamos a partir. Y después pues vamos a tener nuestras reglas, que va a ser precisamente un sistema semi-2 sobre delta unión sigma, y pues tenemos R, que son precisamente las reglas que nos van a dar las producciones, ¿no? Entonces, quizá ustedes ya han visto las gramáticas en estructuras discretas, si no recuerdo, ahí se ve. O sea, una gramática, por ejemplo, del español, vamos a pensarlo así. Podemos decir que una gramática vamos a pensarlo para casos muy simples, ¿no? Entonces tenemos en español, vamos a poner que nuestro alfabeto terminal va a ser el y va a ser, no sé, el gato y el perro, ¿no? Podemos producir esas dos oraciones, gato y perro, pero pues precisamente no queremos producir oraciones como perro, perro, o gato, gato, perro, L, etcétera. Entonces vamos a ver cómo hacemos para esto. Entonces este sigma, después tenemos delta, y bueno, aquí van a ser, como decíamos, variables, que van a ser, vamos a decir que la primera va a ser O de oración, este es nuestro símbolo, vamos a ponerle S, ¿no? Para que sea el mismo que estamos usando acá. Entonces ese es nuestro símbolo inicial. Después podemos decir que pues S va a derivar en, bueno, va a poder tener lo que es artículo y sustantivo, ¿no? Entonces, esos son nuestros símbolos, el inicial y artículo y sustantivo. Los ponemos así, sustantivo. Entonces, esto es delta. Y después, pues, tenemos el inicial que va a ser, como decíamos, S, y tenemos nuestra serie de reglas. Entonces, las reglas van a ser nuestro sistema semi-2. Como decíamos, vamos a tener una relación que del lado izquierdo va a tomar un símbolo. Entonces, el primer símbolo tiene que ser siempre S, porque es el inicial. De aquí vamos a decir, bueno, reescribe esto como artículo y sustantivo. Entonces, precisamente lo que nos está diciendo esta regla es que un elemento de este lenguaje va a ser algo que esté en este orden, artículo sustantivo, ¿no? Que primero vaya el artículo, después el sustantivo. Ya después, bueno, estas siguen siendo terminales, son variables, entonces las variables siempre tienen que dar a un terminal. Entonces, el terminal va a ser para artículo el, y después y ya tenemos el terminal. Y para sustantivo va a ser gato o va a ser perro. Gato, o también puede ser, o también puede ser perro, ¿no? Entonces, de hecho, esta gramática lo que está definiendo es el lenguaje que contiene a las cadenas el gato y el perro, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Porque la idea de aplicar ustedes lo vamos a ver, pero la idea de generar una cadena con esta gramática es, bueno, aplicamos primero el símbolo inicial, vemos cómo se reescribe esto, que es artículo sustantivo, después a cada una de las variables que ya tengo, que es artículo sustantivo, la reescribo hasta llegar a un terminal. Entonces, una de las formas de escribir, bueno, artículos se puede reescribir con él, pero sustantivos se puede escribir con gato, con perro. Entonces tengo el gato y el perro. Son mis oraciones, bueno, mis cadenas que tiene este lenguaje. Y entonces, ahora sí, digamos, viendo precisamente cómo vamos a obtener las cadenas a partir de la gramática, vamos a hablar de lo que es una derivación. Vamos a ver cómo derivamos, ¿no? Entonces, si tengo mi gramática y dos cadenas de XY, vamos a ver que la gramática deriva X, deriva de X hacia Y, o sea, hay una dirección, deriva X en Y, y vamos a denotarlo así, X como una flechita de implicación generalmente vamos a indicar la gramática, o sea, si no hay ambigüedad, pues no la indicamos, simplemente ponemos la flechita, y en qué deriva. Y entonces, esta derivación lo que implica, o sea, esta es la definición, esta notación la vamos a usar si solo si tenemos que X, digamos, es igual a alfa XB, donde precisamente alfa y beta son elementos digamos, de cualquier cadena, o sea, cadenas de delta unión sigma son cadenas, pues de cuál, de unión tanto de los elementos terminales como de las variables de delta, y Y, pues también es esta forma, o sea, como que reescribe precisamente a X en Y, pero como conserva lo que está a su alrededor, no es lo que estamos diciendo acá. O sea, conserva lo que está a su alrededor. Entonces yo puedo decir que X deriva en Y, sí, precisamente, pues, no sé, derivo X, que es alfa X beta, en Y, que es igual a Y alfa Y beta, ¿no? O sea, como cambio algo de eso. Precisamente sabiendo que hay una regla de la gramática que me deriva esta X mayúscula en esta Y mayúscula. Entonces, eso es lo que se va a entender como derivación. No sé si queda claro, pero ahorita vamos a poner un ejemplo. No sé si aquí tengo un ejemplo. No, creo que no, pero vamos a poner un ejemplo acá con esta gramática que teníamos, ¿no? Entonces, en esta gramática, pues precisamente, de hecho, precisamente como estamos tomando a alfa y beta como parte de un alfabeto, de sigma unión delta estrella, puede ser epsilon, ¿no? Entonces,
precisamente podemos decir que S deriva al perro, ¿no? O sea, vamos a poner aquí la gramática y podemos ver que deriva el perro. ¿Por qué? Porque, pues precisamente, bueno, podemos hacer una serie de derivaciones, pero podemos ver en particular que, bueno, aquí tenemos una, un elemento, que en este caso es perro, que sabemos que existe una regla, que es sustantivo. Bueno, de hecho, no la deriva de forma directa, perdón, aquí hay más bien, esta no la deriva porque, perdón, permítame, está mal, porque sí la deriva, pero a la larga, entonces todavía no definimos eso, perdón, ¿qué dice? O sea, la deriva en más de un paso. Entonces, aquí estamos derivando en un paso. Entonces, ¿qué deriva en un paso? ¿Qué sí deriva en un paso? Perdón, es que se estaba adelantando. Entonces, lo que sí deriva en un paso es en particular artículo, gato, ¿no? Que creo que sí la deriva en un paso, porque, ay, esperen, déjame escribir bien. Es que, entonces, esta sí la deriva en un paso, ¿no? Porque deriva artículo en gato, porque, pues, precisamente, pues sabemos, o sea, lo que nos dice la definición es que esto deriva en esto. Si S, digamos, si esto de acá es igual a un alfa, digamos aquí, alfa y beta son épsilon, entonces tengo S épsilon, que es igual a S, por propiedad del épsilon, y eso lo deriva precisamente hacia algo de esta forma, ¿no? Bueno, de hecho aquí básicamente, sí, aquí también tiene que ser artículo sustantivo, perdón, tiene que ser sustantivo, porque si no, no me dan las reglas, ¿no? Tienen que ser en una sola regla. Entonces deriva en esto, ¿no? Porque precisamente, pues esto existe la regla, que es artículo, bueno, deriva en artículo sustantivo, precisamente acá, porque precisamente aquí existe, pues, digamos, puede estar acompañado por los épsilon, ¿no? Que precisamente son alfa y beta. En este caso, pues, las alfa y beta son épsilon, ¿no? Pero, por ejemplo, también podemos tener que, bueno, en este caso, pues que sustantivo deriva en, o sea, como que está diciendo, está aplicando las reglas, ¿no? Pero sustantivo deriva en perro, porque pues, sabemos que está la regla de perro sustantivo, pero quizá lo más importante aquí no es tanto la derivación en un paso, sino lo que iba después, que es lo que se estaba adelantando, que estaba confundiendo. Entonces, lo que nos dice, lo que vamos a hacer es definir una cerradura transitiva reflexiva, ¿no? No sé si se acuerdan de sus clases de estructuras y si vieron esta parte de las cerraduras transitivas, reflexivas, también simétricas, no bien simétricas, pero ¿se acuerdan lo que era una cerradura o no se acuerdan? No sé si lo tengan el concepto, como que precisamente una cerradura es, digamos, la relación más pequeña que contiene a la relación original y que además, pues, cumple la propiedad que estamos dando, ¿no? Que en este caso es transitiva reflexiva, ¿no? Y en este caso, pues, precisamente, esto es una relación de X con Y, porque de hecho, básicamente es como que reescribe, bueno, como que manifiesta la relación del sistema de semitud, que es las reglas de la gramática, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es como extender este tipo de relación. Entonces, vamos a hablar de derivación, también en n o más pasos, y le vamos a anotar así como una estrellita, precisamente como el signo estrella, ¿no? Pero la derivación estrella. Y dado una gramática, entonces vamos a hablar de una derivación de esta forma. Pues en primer lugar, vamos a ver la parte reflexiva, ¿no? O sea, la parte reflexiva es, bueno, si tenemos una cadena, pues la cadena se deriva a sí misma, ¿no? Esto precisamente no está dentro de las reglas, pues una regla, no sé, de un sistema, puede pasar, ¿no? Un sistema, pero es una regla redundante, que una regla diga, reescríbete esta cadena como la misma, pero eso, pues es una regla redundante que generalmente no las vamos a eliminar de las gramáticas, pero precisamente como los alfabetos, aquí sí incluimos el elemento cero, que es el épsilon, en este caso es la reflexividad, que es simplemente W deriva W, ¿no? Esa es una regla. W va a derivar siempre a W. Entonces tenemos la reflexividad. Y la transitividad va a implicar precisamente que si W deriva a X y X deriva a G, a Y, entonces W va a derivar a Y. Otra vez le ponemos la estrellita, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no? Porque precisamente esto nos va a permitir derivar cuestiones más grandes. Ahora sí voy a ir al ejemplo. Aquí, por ejemplo, teníamos estas dos derivaciones. S deriva a artículo sustantivo y sustantivo deriva a perro, ¿no? Entonces, en particular, y bueno, podemos tener también la derivación artículo, voy a quitar este de acá. Permítanme que voy a quitar esta de aquí porque esta no me interesa ahorita. Entonces, podemos tener también la derivación artículo deriva deriva así sin el asterisco, deriva en él.
Entonces, ya con estas derivaciones, podemos precisamente aplicar esta cerradura transitiva reflexiva y ver que S deriva, con la cerradura deriva estrella, vamos a ponerlo, generalmente se dice deriva en N o más pasos, en N pasos, ¿no? En N pasos, deriva en N pasos a el perro. Entonces, aquí sí podemos ver que esto sí está, digamos, esto es lo que quería decir hace rato, pero deriva esto porque precisamente tenemos o sea, aplicamos la transitividad, ¿no? Como S deriva a artículo y a sustantivo, y como artículo deriva a él, y como sustantivo deriva a perro, pues en particular, otra vez aplicando la reflexividad, vemos que deriva en estos casos, ¿no? Entonces, de hecho, podríamos ver, o sea, voy a verlo así, o sea, si dibujamos, si lo ponemos, digamos, de forma precisa, una detrás de otra, pues veríamos, estoy viendo dónde lo pongo, voy a ponerlo por acá, ¿no? O sea, vemos precisamente que S, pues deriva a artículo sustantivo, o sea, como una cadena precisamente de pasos, artículo sustantivo. Después tenemos que, aquí hay una derivación importante, pero bueno, tenemos que artículo sustantivo deriva a el sustantivo, ¿no? Porque precisamente, otra vez, ahora beta es sustantivo, y X es artículo que deriva en Y, que es el, y bueno, el alfa es epsilon en este caso, pero aquí ya tenemos precisamente que este es el beta, ¿no? Que le poníamos ahí, entonces tenemos una cadena beta y tenemos este beta de acá. Entonces, precisamente S deriva en artículo sustantivo deriva en él, y el sustantivo, otra vez, ahora alfa es él, entonces ahora tenemos que este deriva en el perro, ¿no? Entonces, si quisiéramos como de manera explícita poner cada uno de los pasos que me toman para llevar, digamos, dada la gramática, llegar del símbolo inicial a la cadena terminal que es el perro, pues tendría que ponerlos así. Pero lo puedo abreviar de esta forma, ¿no? Precisamente con la cerradura transitivo-reflexiva. Entonces, aquí puedo poner S deriva en el perro, porque sé que existe esta derivación, que precisamente es 1 a 1, que me deriva al elemento que está acá en la derecha, ¿no? Entonces, eso es la derivación. Y va a ser súper importante, de hecho la vamos a estar usando mucho, sobre todo en la parte de gramáticas libres de contexto, y la vamos a retomar. Pero aquí lo que usamos, esta derivación, es para definir cuándo acepta una gramática una cadena, ¿no? De hecho, por eso distinguimos o separamos una gramática, separamos en la gramática los símbolos terminales de los símbolos no terminales, los terminales de las variables, porque precisamente las cadenas a las que nos vamos a enfocar pertenecen al símbolo, a los símbolos terminales. Entonces, una cadena que va a ser del símbolo terminal, va a ser una cadena de sigma estrella, vamos a decir que es aceptada por la gramática, si a partir del símbolo inicial de la gramática podemos derivarla, digamos, en n pasos, esta cadena, ¿no? Entonces decimos que W acepta la cadena cuando podemos encontrar una derivación con la gramática que me lleve a esa cadena, ¿no? Del símbolo inicial, siempre partiendo del símbolo inicial, porque también recordemos, podemos hacer, como lo vimos acá, podemos hacer derivaciones que no partan del símbolo inicial. Esta es una derivación que no parte del símbolo inicial, esta también de acá es una derivación que no parte del símbolo inicial. Entonces podemos hacer eso. Pero en particular, para que digamos que una gramática acepta la cadena, tiene que ser una derivación que parte del símbolo inicial. Y generalmente vamos a decir que una gramática, vamos a notar que cuando una gramática acepta la cadena W de esta forma, ¿no? Como G acepta W, ¿no? Es lo que decimos acá. Y entonces, pues vamos a definir ahora sí el lenguaje generado por una gramática. Si tenemos una gramática, vamos a decir que LDG, que es el lenguaje generado por esta gramática, va a ser todas las cadenas de sigma estrella, tales que esta cadena es aceptada por la gramática. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es buscar una forma de definir un lenguaje a partir de algo más estructurado que es una gramática. Una gramática precisamente me da las cadenas, o cómo construir las cadenas para pues, definir ese lenguaje. De hecho, pues podemos ver en particular la simple gramática que teníamos acá, pues el lenguaje de esta gramática, que vamos a anotarlo como el eje, son las cadenas, el perro y el gato, ¿no? Son las cadenas que acepta esta gramática, porque precisamente pues ya vimos que encontramos una derivación del símbolo inicial hacia el perro, y también pues se ve muy simple que podemos encontrar la misma hacia el gato, ¿no? Porque tenemos la regla que escribe sustantivo como gato, ¿no? Entonces, este es el lenguaje que describe esta gramática. Entonces, una gramática pues me sirve precisamente para describir lenguajes más complejos, lenguajes que van a ser muy particulares, ¿no? Que no son tan simples o que no puedo enunciar con una proposición.
Entonces, aquí tenemos una gramática. De hecho, no sé, pues tenemos esta gramática. Ahorita, tenemos nuestros símbolos iniciales, van a ser el 0 y 1, bueno, los símbolos terminales, perdón, van a ser el 0 y 1, que son las cadenas del lenguaje que me interesa, que van a ser puros ceros y unos. Y nuestras variables o nuestros no terminales van a ser simplemente el símbolo inicial, que es ese, ¿no? Ese es el símbolo inicial. Y nuestras reglas, nuestro sistema similitud va a estar dado de esta forma, ¿no? S va a reescribirse como 0, S0. De hecho, aquí hay algo importante, ¿no? Que es que las gramáticas son recursivas. O sea, pueden definirse a partir de, o sea, un símbolo se puede definir, o la relación está dada por el mismo símbolo, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que S se le escribe como 0, símbolo inicial 0. Y 1 se le escribe como bueno, y ese también se puede escribir como, este simbolito, no lo hemos descrito, pero este simbolito de la diagonal es uno, ¿no? O sea, aquí, en lugar de escribir sustantivo gato-perro y sustantivo, en vez de escribir sustantivo gato y sustantivo perro, escribimos sustantivo gato y el simbolito perro, ¿no? O sea, el sustantivo se puede derivar ya sea como gato o como perro. Entonces, esta barrita, lo que dice es se puede, sintetiza estas dos reglas, ¿no? O más reglas. Entonces, para no poner todas las reglas separadas, ponemos la barrita. Entonces, lo que hace la barrita, como una adversación, uno o el otro. Entonces, esto de acá se puede escribir ya sea como esto, 0S0 y 1S1, ¿no? Y también es otro, de hecho podemos poner aquí más barritas, pero aquí lo puse separado para ver como los que no son terminales, bueno, los que no son, lo que no, todavía no nos da cadenas finales y lo que ya nos da cadenas finales, entonces también ese se puede escribir como epsilon, 0, 1. De hecho, esta gramática se podría simplificar en una sola línea, ¿no? Ese se puede escribir como 0S0, 1S1, epsilon, 0 o 1, ¿no? Es lo que se puede escribir. Y entonces, pues precisamente vemos, por ejemplo, vemos que la cadena 10101 se puede derivar de esta gramática. Encontramos la derivación, ¿no? Aquí tenemos S y vemos pues que precisamente S se describe como, o sea, alfa y beta son epsilon, entonces se describe como 1S1, ¿no? Aquí está la regla. Entonces ponemos la derivación. Después tenemos, ahora alfa y beta son 1 y 1, respectivamente, o sea, este 1 y este segundo 1. Entonces vemos que existe la regla que S se describe como 0, S0. Entonces, transcribimos precisamente, derivamos esto en esto, entonces tenemos esta derivación, ¿no? Que es 1, 0, S, 0, 1. Y finalmente, aplicando la regla de acá de S, se describe como 0, como 1, perdón, podemos tener que esta gramática pues genera 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Y en particular, pues sabemos que entonces, como esta cadena se deriva del símbolo S en n pasos, entonces concluimos que G genera esta cadena. Y no sé, bueno, no sé si lo ven, pero ya lo dicen, ¿no? Esta cadena define al lenguaje de los palíndromos, ¿no? Si se dan cuenta de eso, o sea, aquí lo que estamos haciendo es que estamos generando cadenas, si aplicamos el reverso de esta cadena, estamos viendo que es la misma, ¿no? Es la misma cadena. Entonces, esta gramática define el lenguaje de los palíndromos. Y entonces ya para acabar esta sesión, no sé si hay dudas hasta aquí, alguna pregunta, alguna cuestión. Podemos tomar también otras derivaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, déjenme, podemos tomar una derivación, por ejemplo, tenemos, o sea, 1, 1, 1 es también un palíndromo. Entonces, si tomamos la derivación, pues sabemos que ese se puede escribir como 101, 1S1, perdón. Y después vemos que existe la regla que deriva S en 1, entonces tenemos 1, 1, 1, ¿no? Y entonces S deriva en 1 más, en n pasos, en 1, 1. Y bueno, así podemos ver que esto también es parte del lenguaje, que 101 también lo es, ¿no? Aquí, por ejemplo, 101, pues nada más hay que cambiar, o sea, hay que aplicar en lugar de tomar la regla de S deriva en 1, la regla de S deriva en 0, y ya tenemos la derivación de 101, ¿no? Entonces vemos que en particular, o sea, la intuición primera es que este lenguaje define el lenguaje de los palíndromos, ¿no? Entonces, pues vamos a demostrar esto, ¿no? Porque también otra vez quiero poner esta demostración porque es una de las demostraciones que ustedes van a tener que hacer, o sea, dado una gramática, ¿cómo podemos demostrar que esa gramática define un lenguaje? Entonces, en lugar de definir, digamos, por una propiedad, definimos con la gramática, ¿no? Entonces, nuestra proposición es la gramática G, que hemos definido que es esta de acá, y define el lenguaje de palíndromos. Esa es nuestra proposición, ¿no? Entonces vamos a demostrar esto por inducción. En este caso por inducción fuerte sobre la longitud de la cadena W, ¿no? O sea, vamos a hacer una inducción sobre la cadena W. Y que bueno, al final, otra vez vamos a tomar W, vamos a empezar con W siendo epsilon. Entonces, pues claramente epsilon es un palíndromo, porque sabemos que el reverso de epsilon es epsilon, ¿no? Por definición, acá lo teníamos. Entonces, el reverso de epsilon es epsilon. Entonces, es un palíndromo, ¿no? Porque cumple la propiedad del palíndromo. Perdón, ya no sé. Entonces,
en el caso de la base de inducción no hay problema. Es más, si queremos como aplicarlo un poquito más, podemos tomar pues cualquier símbolo, ¿no? Entonces, en particular, como estamos en el alfabeto de 0 y 1, pues sabemos que 0 y 1 pues son palíndromos, y en particular también como existen las reglas S deriva en 0 y S deriva en 1, pues sabemos que hay una derivación de S hacia 0 y de S hacia 1, ¿no? Esta no es necesaria en la demostración, pero es para como ampliar más el concepto, basta con epsilon, ¿no? Entonces ya tenemos que pues en la base sabemos que epsilon y además incluso más que 0 y 1 son palíndromos, ¿no? Y que estos son derivadas por esta gramática y que por lo tanto pues la gramática está derivando palíndromos, ¿no? Y más aún, pues ahora sí para la parte inductiva pues vamos a suponer que tienen longitud n. Entonces pues precisamente la longitud de W va a ser n más 1, entonces vamos a suponer que W tiene longitud n más 1. Y vamos a tomar a W, bueno, como precisamente estamos asumiendo que en este caso estamos asumiendo que W es un palíndromo, para ver si y vamos a comprobar que lo deriva la gramática. Entonces, como W es un palíndromo, que además está construido con el alfabeto 0 y 1, entonces W solamente puede ser de dos formas, o 0, una cadena 0, o W1, una cadena 1, ¿no? Donde X es una cadena. Entonces, como tiene que ser, el final tiene que ser igual al inicio, entonces tiene que ser únicamente de estas dos formas, ¿no? Porque es un palíndromo. Entonces, precisamente, vamos a notar, aquí vamos a aplicar la inducción, como la longitud de X es menor a la longitud de la palabra, o sea, de hecho es 2 veces menos, porque le quitamos el 0 y le quitamos los dos ceros, le quitamos los dos unos, pues aplicamos la inducción. Entonces, asumimos por hipótesis de inducción que X debe ser un palíndromo. Entonces, sabemos, digamos, otra vez la hipótesis de inducción nos dice que S es, pues la hipótesis de inducción nos va a decir que como S es un palíndromo, entonces hay una derivación de la gramática que me da X. Entonces, asumo que hay una derivación de S hacia X. Y entonces, precisamente lo que va a pasar es que, bueno, en particular esta derivación se va a dar, pero más aún, ¿no? Tengo esta derivación, o sea, de S deriva a, bueno, puede ser ya sea hacia, aquí en particular lo hago para el caso de 0, es 0x0, pero el caso de 1 es análogo, entonces S deriva en n pasos hacia 0x0, ¿no? Entonces, sabemos precisamente, pues esto, ¿no? Que existe esta derivación, S deriva en n pasos hacia X, pero también sabemos que precisamente existe esta derivación. Yo puedo poner, como tenemos la regla de S deriva en 0, S0, entonces podemos poner, pues esa regla, primero esta deriva en un paso, y después, como sabemos que se deriva en n pasos hacia X, bueno, en n menos 2 pasos hacia X, porque en este caso es menos 2, entonces podemos derivar S hacia este de acá. Entonces, precisamente por transitividad, por la propiedad de transitividad de esto, vemos que 0, S0, deriva en 0x0. Pero 0x0, bueno, ya resumiéndose esto, 0x0 es precisamente W. Entonces, lo que comprobamos es que hay una derivación que va de 0 de S hacia 0 hacia W, ¿no? En particular, que 0x0 o 1x1, ¿no? Porque decimos, para 1x1 es la misma idea. Y entonces, lo que concluimos es que precisamente G genera o W acepta, es aceptada por la gramática, ¿no? G acepta la W. Y por lo tanto, pues podemos ver, en efecto, que pues el lenguaje de los palíndromos es generado o está contenido en el lenguaje de la gramática, ¿no? Quizá el otro sentido que sería ver que son iguales, que los elementos de la gramática son solamente palíndromos, pues eso ya sería como tarea, pero también se puede comprobar, ¿no? En este caso, en el sentido inverso, lo que hay que hacer es demostrar por pasos de la derivación. Entonces, hacemos inducción, demostramos por el primer paso. O sea, el primer paso vemos que precisamente si asumimos que hay una derivación en un paso, que esa derivación es un palíndromo, ¿no? Entonces, en un paso la gramática solamente deriva 0 y 1 o epsilon, ¿no? Entonces, epsilon, 0 y 1 son palíndromos, entonces concluimos que son palíndromos, lo que la gramática va a derivar en un paso solo palíndromos. Después aplicamos la inducción, asumimos que en n pasos deriva palíndromos, entonces vemos qué pasa con n más 2, que sería otra vez 0 y este caso, entonces estas reglas de acá son en más pasos, en n pasos, entonces vemos que también si asumimos que la hipótesis de inducción debe decir que lo aquí derivado en medio es un palíndromo, entonces lo de acá va a ser un palíndromo. Entonces también podemos comprobar que pues también la gramática deriva palíndromos, pero solo palíndromos, es decir, no más que palíndromos. Entonces vemos que L es igual a LG de G, ¿no? No sé si hay dudas hasta aquí, ¿se entiende la demostración? ¿Hay alguna pregunta?
porque sí interesa que entendamos este tipo de demostraciones, porque este tipo de demostraciones van a ser presentes a lo largo de todo el curso. De hecho, ustedes van a hacer mucho de este tipo de demostraciones, van a ver los lenguajes, van a comprobar que pertenecen más a mucha inducción. Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí con la demostración. ¿Queda clara la idea? O sea, otra vez es pura inducción, es comprobarlo para la base que es epsilon, después pues asumir que la cadena, sin, digamos, la cadena que tiene longitud menor a W, pues cumple la hipótesis de inducción, entonces ya lo comprobamos para W, ¿no? Y aplicamos precisamente las reglas de la gramática, ¿no? Vemos precisamente las reglas para ver las derivaciones. Entonces, no sé si aquí hay una duda. Sí, hay que pues, ver la inducción ya pues tienen ahí varios material de inducción. Entonces le voy a pedir a Teresa también que les ahonde un poquito más de inducción, porque pues va a ser súper importante, sobre todo inducción estructural, ¿no? Porque aquí estamos haciendo inducción estructural, en este caso sobre las cadenas, pero como decía, el paso de regreso va a ser el paso de inducción estructural sobre la gramática, ¿no? Y en la gramática hay que ver que la estructura es un paso, que son las reglas que derivan en un paso, o sea, que acaban en un terminal en un paso, y en N pasos, que son aquellas reglas que usan recursividad, que tienen como variables adentro. Entonces, esas son la inducción estructural que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, la siguiente clase vemos árboles y vemos también un poquito de aceptadores, generadores, transductores, y ya con eso acabamos la primera parte y entonces entraríamos, yo creo que el viernes, quizá la siguiente clase, a la parte de lenguajes regulares. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas? ¿Vamos bien?